Muchísimas gracias. ¿Ven ya la presentación? Estamos en proceso de visualizarla, Alicia. Tú nos escuchas y nos ves perfectamente. Sí, sí, los veo, muchísimas gracias, los veo. Ustedes me escuchan también, ¿no? Sí, señora, te escuchamos perfecto. Esta pandemia nos ha regalado esto tan maravilloso que es la virtualidad. Así que démosle por Sí. favor un fuerte aplauso a Alicia. Ya estamos viendo tu presentación. Muchísimas gracias por la invitación a Sandra eh, y a todo el equipo que está detrás de Red América. Yo les estoy hablando para ubicarnos espacialmente, aunque estamos en la virtualidad y no pude acompañarlos. Me habría encantado estar en un país tan bonito como es Colombia, pero bueno, ustedes saben que el tiempo a veces es abrumador. Estoy desde el fin del mundo, desde Santiago de Chile, de la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Yo pertenezco a la división que se llama ILPES, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, y de acuerdo a la invitación, y bueno, agradecerles nuevamente la invitación, les voy a presentar, no muy, espero que no sea muy largo, para abrir de alguna manera a preguntas, una presentación que quiero que sea provocadora, ¿no? Provocadora de la reflexión hacia dónde vamos, qué queremos para nuestra región, como dijeron quienes me antecedieron, con tan grandes desafíos. Entonces, sin más, voy a ir pasando la presentación y cualquier cosa, por favor, me interrumpen porque no veo el chat en este momento. Entonces, empezamos con... ahí va pasando, ¿no es cierto? ¿La ven que pasa? Sí, ahí está perfecto. Perfecto, bien. La presentación, mi introducción va a ir en torno a 4 ejes temáticos. Primero les voy a mostrar rápidamente lo que todos ya sabemos, cuáles son las grandes brechas que tiene hoy la región y los impactos en los territorios. Voy a pasar después a lo que son los desafíos más latentes que tenemos, la relevancia que tienen en torno a estos grandes desafíos las alianzas públicas privadas, como dijeron hoy más que nunca, ¿no es cierto? Organismos, organizaciones y asociaciones, fundaciones como Red América tienen un papel crucial y voy a cerrar con un breve comentario acerca de los liderazgos colaborativos. Entonces, empezando por señalar cuáles son las brechas que tiene la región de América Latina. Nosotros como CEPAL, el año pasado compartimos y tenemos en el sitio web que ahí les comparto, que se llama igualdad.cepal.org, y bueno, lo tenemos en inglés y en este caso está linkeado al español. Hemos identificado desde hace más de 12 años que la región de América Latina, que además de ser la más desigual del mundo, porque la pobreza se ha incrementado, pero se ha incrementado aún más la desigualdad. Y todos los que trabajamos en política pública sabemos claramente que si es difícil combatir la pobreza, mucho más difícil es combatir la desigualdad. Y la desigualdad no solo es monetaria, no solo es la primera que señalo ahí como la desigualdad socioeconómica, sino que CEPAL ha enumerado un conjunto de desigualdades que tenemos a lo largo y a lo ancho de toda nuestra región, que son las desigualdades de género, las desigualdades en infancia y en adolescencia, las desigualdades en la juventud, en la adultez, el envejecimiento y la vejez, la desigualdad entre pueblos indígenas y mundo blanco y afro, pero también entre los mismos pueblos indígenas son desiguales. Entre los mismos grupos afrodescendientes tenemos desigualdades. Las personas con discapacidad y aquellas que no tienen discapacidad, este tremendo desafío que nos impone hoy la condición de los migrantes, que si bien históricamente tuvimos migrantes, hoy es un fenómeno que nos atraviesa no solo a la región, sino al mundo en su conjunto, y finalmente, permeando a todas estas desigualdades, la desigualdad territorial. Entonces, en función de eso, la CEPAL tiene un documento que lo que enumera, y ahí yo se lo he compartido a Sandra para que lo pueda difundir sin problemas, y si no pueden llegar a tenerlo por diversas circunstancias, me pueden escribir y si no pueden
consultar en el repositorio de CEPAL, lo googlean como repositorio CEPAL y ahí encuentran más de 70.000 textos que se han digitalizado en esta organización desde su existencia, que ya lleva más de 75 años. Pero yo tomo un texto publicado, les digo, el año pasado, en donde decimos, estas son las desigualdades, y a la vez decimos, estas son las orientaciones de política pública que tenemos respecto a esas desigualdades. Si ustedes leen la orientación de política pública, les va a sonar que es algo demasiado etéreo, demasiado general, y precisamente general porque nosotros como CEPAL nos debemos a toda la región. Por lo tanto, si yo les digo a la desigualdad económica hay que enfrentarla con la reducción de disparidades de ingresos y en el mercado laboral en contexto de una heterogeneidad estructural, uno puede decir, uy, pero qué tremendo, qué cosa más general. Claro, es un enunciado general que cada país lo va a tomar de acuerdo a sus posibilidades y a sus oportunidades. Por eso la generalidad. Pero cada país tendrá o debería tener la maestría de ver de qué manera esa orientación de política pública que establece CEPAL puede hacer la suya y puede poner todos los esfuerzos para que eso sea así. No me voy a dedicar a leer las orientaciones de política porque sería muy aburrido. No, la idea es provocar la reflexión de ustedes. Y esto les queda, digamos, como presentación, entonces no me abruma que no leerlo. ¿Por qué insistimos tanto desde el 2010 a esta parte? Porque CEPAL se dedicaba mucho a ver el tema de pobreza. Si uno leía un panorama de desarrollo social de América Latina y el Caribe, nosotros estábamos muy enfocados a la pobreza. Pero desde el 2010 en adelante, en un texto que se llamaba precisamente La Hora de la Igualdad, la organización a la que pertenezco y que representa a todos los países que están ahora convocados en esta Red América y a más países, ¿no? A 33 países de la región, nos dimos cuenta en el 2010 que la evidencia empírica de los países más desarrollados, como los países europeos y algunos países del sudeste asiático, nos indicaban que las sociedades más igualitarias eran, o sea, ¿para qué eso sirve? ¿Por qué es eficiente ser más iguales? No iguales, ser más iguales, tener menos brecha, tener un coeficiente de Gini no tan grande, hacer que el que tenga menos también pueda de alguna manera ser parte de la sociedad en la que vivimos, y el que tenga más entienda que si comparte o toma estrategias que permite que todos ganemos algo más, podamos vivir en sociedades más cohesionadas. El ejemplo más evidente, a pesar de los problemas que la atraviesan, es Europa. Cuando uno visita un país de Europa, me imagino que muchos de ustedes han podido visitar Europa, lo primero que a uno le llama la atención es decir, mira, puedo caminar a las 11 de la noche con cierta tranquilidad, ¿no? En zonas turísticas y no turísticas. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? O uno va por Japón, en el metro de Japón a las 12 de la noche y no siente el miedo que uno puede sentir, por ejemplo, en Santiago de Chile, el lugar donde yo vivo, a las 11:30 de la noche en un metro, en donde uno empieza a mirar por todos lados. Entonces uno se tendría que preguntar, no solo encandilarse frente a una Europa cohesionada, sino preguntarse por qué Europa es un continente cohesionado y por qué América Latina es un país que vive una fuerte entropía social, ¿no? Una entropía entendida como el antónimo, el opuesto a la sinergia. Entonces, en relación a esa gran pregunta, y a no encandilarnos ante las luces de qué hermosa que es Europa, que indudablemente es hermosa, también es hermosa nuestra América Latina. Pero ¿qué le pasa a nuestra América Latina? Es desigual. ¿Y por qué es necesario ser o querer construir sociedades más igualitarias? Por alguna de estas cosas que yo les comparto ahí. Nos permitirá o nos permitiría ser más eficientes, ¿no es cierto? Y tener un crecimiento económico más sostenible, ser más felices, fíjense. O sea, cuando CEPAL se dedicaba a ver si éramos más felices, contábamos pobreza, contábamos riqueza, teníamos indicadores. Sin embargo, hoy estamos diciendo, ¿cómo podemos ser más felices? Y si bien no tenemos una división
que se dedique a un mensaje o a un estudio pormenorizado de la psicología social de nuestros pueblos, sí hacemos alianzas con otras agencias del sistema para entender esta dinámica de por qué es importante ser más felices, ¿no? Cómo repercute eso en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud social. Ser más saludables y cohesionados, ser más resilientes ambientalmente, esa palabra que está sonando tan fuertemente ahora. Contar con instituciones más robustas y democráticas. Eso da una sociedad más igualitaria. Sin embargo, nosotros no estamos en esa situación, estamos en la vereda del frente, estamos en la desigualdad pura y dura. Ahí les comparto, porque claro, cuando hablamos de desigualdad decimos, pero ¿cómo eso impacta en los territorios? Y también en los territorios la desigualdad impacta de manera desigual. ¿Y por qué impacta de manera desigual? Y ahí les comparto un gráfico que está mal cortado, recién me doy cuenta, pero ahí pueden consultar el sitio de donde está sacado. Es una publicación que hicimos en el departamento al que yo pertenezco, que hacemos cada 2 años una publicación que se llama Panorama Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe. Este fue publicado el año pasado. Y ustedes miran ese gráfico y les dice claramente cuál es la estructura socioeconómica que tiene nuestro país. Doy un ejemplo como Uruguay y después doy un ejemplo como Bogotá. Si uno mira las estadísticas a nivel macro, Uruguay es uno de los países más igualitarios de la región. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, Montevideo y Canelones, que es el departamento que lo rodea, ¿no es cierto? Si hay uruguayos acá lo pueden corroborar. Uno dice, la barra primera indica la superficie de, en este caso, la ciudad de Montevideo. La segunda barra, el porcentaje de población que tiene Montevideo en relación a la población total del territorio. Y la tercera barra indica el Producto Interno Bruto que aporta ese territorio al país completo. Entonces, si lo leo así en cada uno de estos conglomerados, digo, Montevideo tiene o ocupa solo el 3% del territorio nacional, pero en ese 3% vive más de la mitad de la población de Uruguay. Y la producción que aporta Montevideo al resto de Uruguay es más de la mitad, o sea, el 60%. ¿Esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, pero esta configuración nos indica que cualquier sujeto uruguayo que vive en el medio en el corazón de Uruguay, por ejemplo, en la localidad de Durazno, y si no consigue trabajo en la localidad de Durazno, ¿a dónde se va a ir? A donde hay fuentes laborales, o sea, a Montevideo. Y entonces empezamos, ¿no?, las migraciones que fueron siempre por oleadas de la zona rural a la zona urbana, buscando trabajo, porque eso es legítimo, es humano, y ahí se dan los grandes anillos de pobreza alrededor de las grandes megaciudades que tenemos, ¿no?, que es lo que pasa. Fíjese que miraba Bogotá, y Bogotá tiene una historia diferente. No le voy a mostrar ni la historia ni la geografía de Colombia, porque ustedes la conocen mejor que yo, pero claramente yo tengo una hipótesis y digo, la geografía de Colombia, así como le impidió muchas cosas, le benefició muchas cosas, porque uno mira Bogotá y uno ve que representando el 2% del territorio nacional, tiene el 22% de la población, solo el 22%, que es, fíjense, poco en relación a lo que pasa con el resto de las capitales de América Latina y del Caribe, y produce o aporta, el PIB que aporta Bogotá es el 32%. Uno podría decir que en ese sentido Colombia en su conjunto, o junto con su capital, es menos desigual, pero una afirmación muy discutible, que otros países. El ejemplo más claro de los que tenemos acá es Montevideo, donde la desigualdad territorial se da en donde hay una alta concentración de población y riqueza en Montevideo, y el resto de Uruguay, ¿no es cierto?, vive en condiciones mucho menos beneficiosas. Entonces, ahí
Eso les muestra a ustedes lo que nosotros como CEPAL llamamos la heterogeneidad estructural. O sea, si yo comparo Uruguay con, ¿qué les digo?, con Perú, probablemente, ¿no es cierto?, uno diga Uruguay es un país mucho más igualitario que Perú. Pero adentro de la propia Uruguay hay desigualdades, adentro del propio Perú hay desigualdades, adentro de los propios departamentos en Colombia, ¿no es cierto?, entre los departamentos habrá desigualdad, pero al interior de los mismos departamentos de Colombia hay desigualdad, y eso pasa en toda América Latina. Por eso hablamos de la heterogeneidad estructural que tenemos. Estructural porque es dura, difícil de romper y obedece a lo que somos como países colonizados y de economías extractivas, donde cuando llega a España nos saca el oro y la plata, y entonces los puertos más importantes de nuestros países están en la costa, no todos, ¿no? No es el caso de Bogotá, o sea, evidentemente Colombia tiene otra configuración, pero uno mira, por ejemplo, el Cono Sur de América del Sur, y casi todos los puertos son puertos capitales, mirando hacia el exterior y no mirando hacia el interior de nuestros países. Eso es la heterogeneidad estructural. Nacimos desiguales y se agravó nuestra desigualdad con la conquista española en América. ¿Cuáles son los desafíos que tendemos pendientes? Yo ahí les muestro una gráfica que es un poco triste, pero que es nuestra realidad. Es una gráfica que ustedes la pueden encontrar también en ese sitio web que yo les marco, que publica un informe regional que publican nuestros amigos del PNUD, también formando parte del sistema de las Naciones Unidas. ¿Y qué dice el PNUD en este informe regional, ¿no?, en el 2021? Dice, miren, nosotros necesitamos asumir los desafíos que tenemos. Y los desafíos que tenemos son una alta concentración del poder político y económico en nuestros países, altos niveles de violencia y sistemas de protección social que no funcionan bien, porque sabemos que los sistemas de protección social que son estatales, en su gran mayoría, no recaudan lo suficiente para hacer inversiones sociales, lo que en las cuentas nacionales se llaman gastos sociales, eso no lo vamos a discutir ahora, pero digamos, lo que está queriendo decir cuando hablamos de sistemas de protección social que no funcionan bien ni las jubilaciones, ni el sistema de salud, ni los sistemas educativos públicos, porque es el Estado el que tiene que invertir en esos sistemas de protección social, y de pronto el Estado tiene que hacer mucho cálculo, ¿no?, más allá de los niveles de corrupción, que ese es otro tema, para poder solventar y cubrir las grandes necesidades de los que más nos necesitan. Este panorama, que no es para nada halagüeño, es lo que tenemos, ¿no? Y ese panorama de esas tres columnas que yo les marco ahí, nos lleva a una trampa, sumado a lo que recién les venía diciendo, una alta desigualdad y un bajo crecimiento económico y un bajo nivel de productividad en la región. CEPAL ya está hablando, nuestro secretario ejecutivo, José Manuel Salazar, que está recientemente designado como secretario ejecutivo en la CEPAL, dice, podemos estar hablando nuevamente como en la década del 80, seguramente muchos de ustedes en esa época no habían nacido, de la década perdida, ¿no? De una década en donde de verdad estamos muy complicados. Esto no lo voy a explicar, solo se los voy a dejar como testimonio de lo que acabo de decir. Esto está dentro del informe del PNUD, lo pueden de alguna manera consultar directamente desde ese link, pero lo que les está mostrando esta gráfica frente a la pregunta proporción que cree que su país está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos, uno ve, ¿no es cierto?, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero el promedio en América Latina es que el 77% de la población encuestada dice que cree que el país está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos, ¿no? No digo más nada, solo digo eso. ¿Qué otra cosa se dice en esa encuesta?
¿Cuál es el porcentaje de la fuerza de trabajo excluida de la seguridad social contributiva? Y dentro de los países seleccionados, uno mira, ¿no es cierto?, que tenemos una proporción de la fuerza de trabajo excluida, de hecho, de la seguridad social, o sea, es esa que está vendiendo en el mercadito informal, que está llenando las calles, las carreteras, que está todo el día repartiendo comida, ¿no? Y un alto porcentaje, como verán, y proporción de la fuerza del trabajo que es pobre. O sea, un panorama, podríamos llamarlo desolador. Y ahí tenemos dos mapas sobre la pobreza multidimensional y el índice de desarrollo humano que tenemos en la región. Ahí lo van a poder mirar ustedes con más detenimiento. Ahí se dan cuenta ustedes por los colores, por ejemplo, la pobreza multidimensional, baja pobreza y alta pobreza, o sea, lo más oscuro está indicando que hay una baja pobreza multidimensional, son promedios claramente, y ahí vemos beneficiado a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Paraguay, Uruguay, Argentina, y seguimos, ¿no es cierto? Cuando los colores son más claros, tenemos un nivel medio y alto de pobreza. O sea, lo que estoy mostrando con estos mapas es la tremenda desigualdad que hay entre países. Y lo mismo si comparto esta otra gráfica donde dentro de los pobres hay más pobres aún que los mismos pobres, que son así, tendencia segura en cualquiera de nuestros países, la población indígena y la población afrodescendiente. O sea, cuando uno mira el quintil más pobre en cualquiera de los países que estudiemos de la región, uno ve que el quintil más pobre es pobre en su conjunto, pero si uno desagrega entre población blanca, indígena y afrodescendiente, claramente la población indígena y afrodescendiente es más pobre dentro de los pobres que la población blanca o mestiza. Entonces, las desigualdades se dan por doquier, ¿no? Frente a esos desafíos latentes, frente a ese panorama tan tremendo que tenemos, ¿qué es lo que hacemos o en qué estamos trabajando organismos como la CEPAL, organismos como América, organismos como las ONG, las universidades? Acá nadie sobra, nadie. Estamos trabajando en potenciar las capacidades. Y ahí yo pongo en tensión dos conceptos que son absolutamente discutibles y que lo pongo en tensión solo para que lo sigan pensando, por si no lo tienen resuelto en sus propias vidas laborales. Hay quienes hablan de la importancia de las competencias y de las habilidades, ¿cierto? Perfecto. La habilidad, la competencia, se define, a mi juicio, como el conocimiento en acción. O sea, yo tengo una competencia cuando yo conozco de un tema y puedo actuar a partir de eso que yo conozco. O sea, puedo resolver un problema a partir del conocimiento que tengo de cómo resolver el problema. Por eso digo, competencia es conocimiento puesto en acción. Pero a mí me gusta mucho más, pero es particularmente a mí, no a la CEPAL, lo quiero decir, porque la CEPAL en el panorama de desarrollo social de América Latina y el Caribe, que publicó también en el 2022, habla indistintamente de competencias y capacidades. Pero es un imperativo moral y personal, ¿no? No sé si moral, no, más bien ético y personal, poner en tela de juicio esto. A mí me gusta hablar más de capacidades. Y ahí yo los invito a leer un libro viejo, del 2012 si quieren, pero un libro precioso, que les puede ayudar mucho en lo que están haciendo ustedes, no, de alguna manera, no para pensar que por cada uno de este listado que les enumero acá, vamos a encontrar indicadores de medición, porque hay gente que dice, bueno, pero esto ¿cómo se mide? ¿Cómo lo mido? Entonces yo digo, está bien, es cierto que algunos creen que lo que no se mide no existe. Yo también creo que lo que no se mide no existe. Pero también creo que lo que no se narra tampoco existe, ¿no? Y entonces me importa mostrar esto. ¿Por qué? Porque si yo le busco indicadores a esto, es difícil encontrarlos muchas veces.
Pero sí, cuando voy a pensar una política pública, si tengo en cuenta este listado del cual ya voy a hablar, ese listado me abre la cabeza, me saca de la caja de metro cuadrado. Yo sé que la empresa privada sale rápido del metro cuadrado. El problema somos los que trabajamos en el sector público, ¿no? En donde claramente, porque yo trabajo en el sector público gubernamental e intergubernamental, pero es representación de los estados, yo no trabajo en una empresa privada. Nosotros nos cuesta más, por distintas razones, pensar fuera de la caja. Ustedes tal vez, el empresariado, las organizaciones de la sociedad civil, por X razones, tienen más hábito de salirse fuera de la caja. Entonces, por eso se los quise compartir. Este es un texto del 2012, es un libro de Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana, que ha trabajado mucho con el Premio Nobel de Economía del año 99, Amartya Sen. En las escuelas de economía, lamentablemente, no siempre se lo lee a Sen, porque se lo considera, ¿no es cierto?, la economía ortodoxa lo considera un poeta, ¿no? ¿Por qué un poeta? Porque en el fondo dicen, mire, está diciendo que las capacidades, ¿qué es la capacidad?, dice Sen. Las capacidades son las posibilidades que los sujetos tienen de elegir la vida que quieren vivir. Entonces un economista o una economista ortodoxa dice, epa, ¿cómo mido eso? La capacidad es la posibilidad que un sujeto tiene de elegir la vida que quiero vivir. Entonces, ese libro de Sen, que se llama Desarrollo en Libertad, plantea eso, ¿no? Muchos años antes que el 2012. Pero Martha Nussbaum en el 2012 lo toma y lo hace suyo en un libro que se llama Crear Capacidades y dice, miren, señores y señoras, si ustedes se van a dedicar a hacer política pública, ustedes tienen que entender que las capacidades son, lo que dice Sen, las oportunidades para elegir y actuar. O sea, yo quiero ser feliz y quiero elegir la vida que quiero vivir, pero para eso necesito de oportunidades y necesito de garantías. Y en esas garantías, dice ella, en esos derechos, yo tengo que exigir obtener mis capacidades. Y miren ustedes por dónde empieza, dice capacidades para la vida. Ustedes dirán, ¿y qué significa eso? Piensen en Colombia y en lo que vivieron. Piensen el estallido social del 2019 que le costó 33 vidas a Chile. Pensemos en la región nomás. Pensemos en Perú, que lleva, si mal no recuerdo, como 50 muertos después de la salida del presidente último. Piensen en Ucrania. O sea, capacidad para vivir, ¿no? Algo tan básico, pero tan tremendo como déjenme vivir. Entonces, vida, una capacidad. Salud física, segunda capacidad. Integridad física. Sentidos, imaginación y pensamiento. Emociones, ¿no? Ahora tan en boga y tan necesario, gestione sus emociones. Ahora criamos a los niños diciendo, gestione sus emociones. 40 años atrás nos pegaban un chachazo en la cara, pero ahora decimos, ¿qué sentís? ¿Bronca? ¿Sentí angustia? ¿Qué sentís? Importantísimo. Razón práctica, la capacidad de resolver problemas, sentido de afiliación, de pertenencia. Yo pertenezco al Chocó, yo pertenezco a Bucaramanga, yo pertenezco al noroeste argentino, yo pertenezco a Montevideo. Otras especies, incluye los animales. La capacidad de jugar, adultos también, y la capacidad del control sobre el propio entorno, el control político y el control material. Entonces, los interpelo con esto, ¿no? Hablemos de competencia, no está mal. Hablemos de cómo conocer para actuar, pero hablemos también, como dice Martha Nussbaum, de capacidades. Y ahora vamos a lo que tal vez les interese más a ustedes. ¿Cuál es la relevancia que tienen las alianzas públicas-privadas en esto? Yo le decía a Sandra cuando conversamos sobre qué presentarle, que Cepal hace muchos años no escribe sobre el tema. Y probablemente ahora
va a empezar a escribir nuevamente sobre el tema. Y la última publicación que tenemos es del 2009, que es una publicación que yo se la le envié un resumen ejecutivo y una publicación a Sandra, de dos especialistas en el tema que teníamos en ese momento en la CEPAL, que ellos hicieron un estudio de países emergentes, pero fuera de la región de América Latina y el Caribe, porque no encontraron muchos casos de buenas prácticas aquí, un texto del 2009 creo que es, pero ellos hicieron un análisis de algunos casos exitosos de alianzas públicas-privadas a nivel nacional, en algunos países que ya se los voy a mostrar. Pero en el fondo, ¿qué encontraron como común denominador de esos 10 casos que estudiaron? Primero, que el país que había adoptado la modalidad de alianza pública-privada y desde el Estado se promovían las alianzas públicas-privadas, eran países que contaban con estrategias a mediano y largo plazo desde el nivel nacional orientadas a impulsar una transformación productiva acelerada. O sea, el Estado, sin ser el actor central, era impulsor de un proceso de alianza pública-privada en los territorios que permitiera, como se dice coloquialmente, mover la rueda y hacer una transformación productiva. Y la segunda cosa que encontraron como común denominador es que cada alianza pública-privada que estudiaron estaba construida en una base sólida sobre un proceso social adaptado a las circunstancias locales. La receta no es válida, eso tenemos que pensarlo. Hay temas culturales, hay temas de prácticas económicas, hay regulaciones, hay normativas, hay orientaciones políticas que permiten o no permiten impulsar estas alianzas pública-privada. Esta investigación lo llevó a estos dos colegas míos a trabajar un cuadro como el que sigue. Esto está en una revista de la CEPAL publicada en el 2009 que también se las presenté. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, hay dos ejes en ese cuadro, ojalá se puedan ver bien, ahí están mis dos compañeros de trabajo, Robert Devlin, que trabajaba en la oficina de Washington, y Graciela Mogilansky, que trabajaba acá en la oficina de CEPAL, Santiago, y ellos decían, hay un contexto político que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Alianzas públicas privadas que empiezan a trabajar, hay que lograr consensos y entendimiento, pensar estrategias, generar prioridades e implementar. Todo eso en paralelo con conductas impositivas, procesos de consulta o diálogo. Por eso la anterior, ¿no es cierto? Perdón que me vuelva atrás, la alianza pública-privada debería estar construida mediante un proceso social adaptado a las circunstancias locales, pero con una base social de sustentación y sustentación en el diálogo, que es lo más difícil de lograr, por supuesto. Y en el otro eje, ¿no es cierto? Fíjense que ellos hablan y clasifican a los países en función de alianzas entre gobierno, empresa y academia, gobierno, empresa, academia y el mundo del trabajo, probablemente los sindicatos, gobierno, empresa, academia, trabajo y ONG. O sea, se dan cuenta que vamos de los mínimos a los máximos, de los mínimos a los máximos. Entonces, si uno mira el siguiente cuadro que les voy a mostrar, del posicionamiento de los países en la alianza pública-privada, acá, ¿no es cierto?, la que sale con todas las estrellitas beneficiándose es Irlanda, que logró implementarlo a partir del diálogo y teniendo sentado en la mesa de negociaciones de las estrategias al gobierno, a la empresa, a la academia, al trabajo y a las ONG. Y aquí otros países como Australia, Finlandia, o sea, esto puede haber cambiado porque pucha que han cambiado las cosas, pero aunque es una publicación vieja, me pareció interesante mostrársela por la rigurosidad de la investigación, porque a lo mejor hasta podrían tomar quienes están sentados ahí escuchando como auditorio, quienes están en la red, en el mundo virtual, hasta puede ser una tesis de investigación de maestría o de doctorado, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en América Latina con este mismo marco teórico
¿cómo hago? Acá tienen las categorías, ni las tienen que pensar, pueden cambiarlas, pero ¿cómo hago para hacer un mapa de estado del arte de esta situación de las alianzas públicas privadas en la región? Porque si uno pregunta en la calle a algunos medianamente con conocimiento de este tema, probablemente lo primero que digan, no, esto de la alianza pública-privada no funciona, ¿no? Dependiendo de la posición ideológica que esté la persona. Y otros que dicen, no, esto es lo mejor. Pero cuando uno va a los casos, no encuentra casos. ¿Por qué no encuentra casos? Porque busca los casos a nivel nacional. Yo les puedo asegurar, y yo estoy segura que Colombia tiene, y la Red América tiene, múltiples casos, multiplísimos casos de alianzas públicas privadas que hacen maravillas en los territorios. Pero eso no tiene impacto porque como es a nivel local o subnacional, en general no se visibilizan. Y es difícil, de alguna manera, compartir, porque de pronto ni tiempo tienen de compartir la experiencia. Y ahí, ya voy a ir cerrando, ¿no? Porque me parece que me estoy pasando de tiempo, quiero invitarlos a escudriñar, a investigar un concepto que no es nuevo, pero me parece interesante. La OCDE tiene un texto que no se los compartí, Sandra y queridos amigos, pero se los puedo mandar, que es bastante nuevo, un texto que publica la OCDE, que está en inglés lamentablemente, que se llama Gobernanza Experimental, en donde lo que dice la OCDE es, no inventemos la pólvora, lo que hacemos y decimos siempre, pero le pone de título Gobernanza Experimental. Si hay casos, y tal vez Red América lo pueda hacer, de experiencias muy exitosas de alianza pública-privada, por favor escriban, sistematicen los casos. Si no tienen el tiempo o el dinero para hacerlo, chupen la energía de maestrandos, de doctorandos, que escriban los casos y traten de replicar y contextualizar estos casos exitosos. Eso es la gobernanza experimental. O sea, cómo hacer recursivamente y reflexivamente ensayo y error de lo que tenemos como América Latina. Porque es cierto que es bueno ver a Europa, ¿no es cierto? Pero las realidades, o cualquier otro país fuera del continente, pero las realidades son tan diametralmente opuestas que contextualizar eso nos lleva la vida entera. Un ejemplo que les voy a dar así muy rapidito, cuando se importó el modelo de reforma educativa finlandés a alguno de nuestros países hace una o dos décadas atrás, ¿no es cierto? Nos comprábamos todos los libros que hablaban de las reformas educativas en Finlandia y lo que hizo Finlandia para formar capital humano y crecer y ser un país del primer mundo. Pero nos olvidamos de dos cosas fundamentales, que los finlandeses eran 7 millones de personas. Y la segunda cosa que nos olvidábamos, que el coeficiente de Gini, que indica el grado de desigualdad que tenía el país, era infinitamente menor que el que teníamos nosotros. O sea, era una sociedad mucho más igualitaria, en donde el más pobre no ganaba 40 veces menos que el más rico, sino que probablemente ganaba 3 o 4 veces menos que el más rico. Entonces, en una sociedad como las nuestras, que están desconectadas, pensar en importar cualquier modelo externo es ir completamente, y me animo a decirlo con toda propiedad porque lo he vivido en carne propia, es ir al fracaso completo. Y además de ir al fracaso, es bajar de tal manera, es tal el nivel de frustración que mucha gente no quiere saber más nada. ¿Cuál es la clave? Ahí un poco es repetir lo que ya les dije. ¿Cuál es la clave para esta alianza pública-privada? Se los dejo para que lo lean. Pero sí quiero detenerme esto y ya me falta un slide y pido perdón por lo largo. Hay 7 principios que mis colegas marcan, que vieron ellos, no los inventaron, los vieron como recurrentes en todos los 10 casos estudiados. 1, lo ideal sería tener una estrategia nacional de mediano a largo plazo, un plan nacional de desarrollo, un plan de gobierno, lo que sea. El instrumento puede llamarse, donde pensemos, ¿no?, a mediano y a largo plazo. Ahí se me fue la corrección ortográfica, no pretendo cambiar el idioma. Construir consensos, eso es un trabajo
de filigrana realmente, ¿no? Asegurar liderazgos de ministerios fundamentales. Lo dijeron mis dos colegas anteriormente, la importancia de los liderazgos. Promover una cultura del pensamiento estratégico a mediano y largo plazo. Mucha que nos cuesta a los latinoamericanos y caribeños pensar en el largo plazo, pensar en cuál es el objetivo estratégico. Enumeramos 1800 acciones perfectas, hermosas que hacemos. Y uno pregunta, ¿y para qué lo estamos haciendo? Y hay gente que se queda callada, porque no sabe para qué lo está haciendo, ¿no? O sea, primero es al revés, ¿no? Dentro de los márgenes que uno pueda. ¿Para qué Red América está haciendo lo que hace? Y de ahí derivo todos los componentes que quiero ir desarrollando. Como dicen los golfistas, primero miro el hoyo y después pienso en la estrategia. Primero miro el hoyo, ¿no? Organismos específicos dedicados a la ejecución de estrategias. Hay que saber conducir estrategias, ¿no? Y cuanto más estructurada y específica sea la estrategia, le decía en estos países, mayor será el desafío de coordinar. Porque cuando sé dónde está el hoyo, yo sé a quiénes alinear, del mundo público y del mundo privado, ¿no? La eficacia de las políticas finalmente depende de un servicio civil, y eso sí que es difícil, no politizado y caracterizado por el profesionalismo y la capacidad técnica. Y cierro con una portada de un libro de un colega mío, pero compatriota de ustedes los colombianos, que es don Héctor Sanín, que escribió en plena pandemia un libro que se llama Expedición por el Liderazgo Territorial. Y solo me resta decirles que los invito a leer, ojalá tengan acceso al libro, porque es un libro muy interesante. Primero, que no está escrito desde la teoría, porque todos somos muy buenos para decir, como lo estoy haciendo yo, es bueno hacer esto, pero ¿cómo se hace? ¿No? Sanín es un hombre de larga trayectoria por la región de América Latina y el Caribe, conoce muy bien la región, y ahora ya en sus años, no de retiro diría, pero es un hombre que, digamos, podría estar retirándose de los circuitos. Ha hecho algo que es magnífico, escribir lo que vivió, pero no en sentido personal, sino decir, miren, ¿qué puedo yo compartir con las generaciones que vienen? Que cualquier cambio exige de líderes y lideresas, ¿no? Líderes y lideresas. Yo ahí le pondría en actitud crítica, le falta el esa, ¿no? Pero no importa, lo perdonamos a Héctor porque es un amor. Líderes y lideresas estrategas, o sea, ver el hoyo primero. Líderes y lideresas transparentes, o sea, tratar de no contaminarme con este nivel de corrupción que en todo ámbito tenemos. Un líder lideresa constructor de capital social. ¿Qué significa eso? Que desde las comunidades promovamos algo que está totalmente perdido, la confianza, la reciprocidad y la colaboración. Esas son las tres columnas del capital social: confianza, reciprocidad y colaboración. Cuando hay confianza, hay reciprocidad y hay colaboración, hay capital social. Y el líder o lideresa tiene que promover. El líder articulador de sumar y no restar. El líder formador de ciudad y de ciudadanía. El líder o lideresa que entrega resultados, no pura teoría, no puro discurso, no pura poesía, que también es interesante, ¿no? Un líder que entregue resultados, un García Márquez, pero con resultados en el territorio. Y finalmente toda esa rueda va a llevar a decir, entonces estamos en presencia de un líder o de una lideresa competente, de un líder o una lideresa que genera capacidades. Y con esto, ahí solo le comparto algunos de los recursos, que creo que se los mandé todas a Sandra, y me falta uno, el manual de la OCDE de gobernanza experimental, y con eso solo resta decirle muchísimas gracias, y yo creo que ahora no comparto más y quedo en línea por si hay consultas, no sé cuál es la dinámica. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora Alicia, por su gran intervención y definitivamente quedan nosotros varias preguntas, ¿verdad? Y como tenemos también preguntas y reflexiones, doctora Alicia, lo vamos a hacer ahorita al final del siguiente conferencista. Le pedimos por favor se quede en línea y una vez termine nuestro siguiente conferencista vamos a dar respuesta a esas preguntas. Entonces, para quienes están acá a nivel presencial, les pido que por favor miremos hacia la puerta, está nuestra compañera Lady. Lady, por favor, levantas la mano. Lady tiene unas tarjetas para que ustedes escriban sus preguntas y si no, al final también tendremos el micrófono para que ustedes interactúen. Quienes están conectados de manera virtual, los invitamos a que vayan escribiéndolas a través del chat. Nuestro compañero Andrés Chaur hará la recepción de ellas y ya al final responderemos. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Y bueno, es momento de invitar al conferencista Mauricio Reina, economista de Fede Desarrollo y analista económico del noticiero Red Más Noticias de Colombia. Mauricio es economista de la Universidad de los Andes, con máster en economía de la misma universidad y máster en relaciones internacionales de la Universidad Johns Hopkins. En 1994 fue viceministro de Comercio Exterior, posición desde la cual lideró negociaciones comerciales internacionales. Entre 1997 y 1998 fue subdirector de Subdesarrollo y actualmente es investigador asociado de la misma institución, donde lidera estudios en los campos de economía internacional, política económica, análisis sectoriales, economía y cultura, entre otros. A la par con su trabajo académico, Mauricio ha mantenido una labor permanente con los medios de comunicación, en donde se ha desempeñado como asesor editorial de la revista Semana, columnista del diario Portafolio, crítico de cine de El Tiempo y presentador de Red Más Noticias. Mauricio, muchas gracias por estar acá. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sandra, por la invitación una vez más. Y bueno, mejor calificado no puedo estar habiendo sido subdirector de Subdesarrollo. Creo que eso me da una experiencia. Afortunadamente no fui director de Subdesarrollo porque ahí se habría quedado Fede Desarrollo, no Subdesarrollo, gracias. Pero en todo caso quedó, no, a mí no me importa, pero quedó fantástico, ¿no? Porque, bueno, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, espero que estas reflexiones que voy a plantear sean útiles y creo que van a ser hasta cierto punto complementarias con las de la doctora Alicia. Me parece que hay puntos de convergencia, pero yo quizás estoy dando un paso más atrás para ver ciertos elementos que están cambiando en el entorno y que creo que inciden sobre el trabajo y sobre el futuro del trabajo de ustedes, de las fundaciones, del sector empresarial y de la incursión del sector empresarial en esa relación con el sector público y con la solución de problemas del entorno, de manera muy amplia, como vamos a ver a continuación. Yo creo que hay tres cosas que están cambiando rápidamente y esas tres cosas hacen que sea difícil saber hacia dónde orientar el trabajo de personas y de instituciones como las que ustedes lideran y en las que ustedes trabajan. Cuando yo oía la presentación de la doctora Alicia, de la que tomé varias fotos y varias notas, muy interesante, había ciertos conceptos que parecía que estuvieran dados. El Estado parecía un concepto estable a lo largo del tiempo. Las alianzas público-privadas allá dentro del sector público parecía que estuviera dado a lo largo del tiempo.
el ámbito de gestión de los actores privados en esa alianza. Parecía que estuviera dado. Y digo parecía porque creo yo que se están moviendo mucho los tableros. Se están moviendo los tableros políticos y por ahí mismo se están moviendo el tipo de Estado que estamos teniendo nosotros en América Latina, con más preguntas que respuestas todavía. Aquí habrá una concurrencia relativamente significativa de Colombia, y pongo el ejemplo de Colombia para hablar de nosotros mismos, pero algunos de ustedes han vivido en sus países u otros países vecinos la misma realidad. El funcionario público con el que solíamos interactuar ya no existe. De repente cambió y cambiaron sus subalternos y cambió su orientación y cambió su manera de ver las cosas y de hacer las cosas. Y eso es apenas un ejemplo de cómo se va moviendo el mapa en lo político, se va moviendo el mapa en lo económico. No son los problemas iguales a los problemas que teníamos hace 5 o 10 años, ni en su magnitud ni en su naturaleza, y por lo tanto tampoco en su solución. Y se va moviendo el tablero y el mapa también en el paradigma conceptual con el cual los países de América Latina tenemos que abordar la noción de participación en el proceso de desarrollo, y ya lo voy a explicar en un sentido amplio. Yo he preparado, vamos a ver si esto funciona. Sí, es el de arriba, es el botón grande, lo oriento hacia el máster y no, ya, listo. Y si no, yo les voy indicando si no llega a funcionar. Gracias. Yo voy a hablar de 3 cosas. Primero, voy a recoger algunas de las ideas que planteó la doctora Alicia desde una perspectiva mucho más economicista, y cuando digo economicista no soy crítico con mi propia profesión, tampoco la exalto en exceso, quiero sencillamente mostrar la lente con la cual estoy viendo esos problemas. Después voy a plantear unos cambios conceptuales de esas categorías medio genéricas de las que hablamos todo el tiempo, de la responsabilidad social, del ESG, del aspecto social en el ESG, tan prestigioso hasta hace poco. No sé si ustedes saben que en el Congreso de los Estados Unidos cursa un proyecto de ley para impedir que los fondos de inversión de Estados Unidos tengan en cuenta criterios ESG para saber dónde invertir sus recursos. Así de rápido se está moviendo el tablero de los conceptos y de la política detrás de los conceptos. Ahora voy a retomar esa situación, pero otros conceptos también que tienen que ver con el quehacer y con dónde nos paramos nosotros a la hora de hacer nuestro propio trabajo. Y finalmente, una reflexión sucinta de, dados los cambios que hay en el entorno en América Latina, económicos y sociales, y dados los cambios de paradigma y los cambios conceptuales, ¿para dónde agarra uno? Creo que para todos nosotros es evidente, personas con experiencia, con sapiencia a partir del trabajo como ustedes, es evidente que hacer el trabajo cotidiano de una fundación hoy en día es muy distinto, tiene que ser muy distinto al de hace 5 años. De por medio está la pandemia, de por medio está un cambio brutal de la política, del escenario político en América Latina, de por medio están cambios y la aparición de nuevos paradigmas, y eso es lo que voy a tratar de proponerles a ustedes a ver cómo nos va. Empecemos con el cambio del entorno. El cambio del entorno tiene 3 grandes componentes. Uno, la pandemia y su impacto en los indicadores económicos y sociales. Segundo, una crisis de la democracia liberal. Vamos a mostrar un par de encuestas que muestran cómo el entorno en el que nos hemos movido en América Latina y en buena parte del mundo durante mucho tiempo está en profunda crisis. ¿Quién se iba a imaginar un asalto al Capitolio de los Estados Unidos? Es como el emblema, es como lo que uno no se imaginaría sino en una película de ciencia ficción.
el ataque al Congreso de los Estados Unidos para poner en cuestión el resultado de una elección. Eso no se lo imaginaba uno sino en una película de ciencia ficción. Solo para ilustrar hacia dónde va esa argumentación de la crisis de la democracia liberal, que es el entorno en el cual se dan algunas de las relaciones que planteaba Alicia, cuando ella dice lo público, lo privado, la alianza público-privada, la relación con el funcionario, etcétera, etcétera. Todo eso supone un tablero relativamente estable. Ese tablero está en crisis. Y un nuevo paradigma del rol del Estado que es determinante para reflexionar sobre su complemento, el rol del sector privado en su relación con el Estado y en relación con la solución de problemas alrededor. Esos son los tres cambios del entorno y vamos a ir uno a uno. Si miramos el primero, ¿qué hizo la pandemia? La pandemia quedó atrás en algunas dimensiones y quedó marcada en otras dimensiones. Y esos efectos de la pandemia van a ser claves para entender el cambio político, el cambio ideológico y el cambio conceptual que siguen posteriormente. Esto sería lo más economicista que uno podría hacer. Agarrar las economías principales de la región, habría podido meter menos, meter más, pero bueno, eso nos da una idea del swing que ha tenido este entorno. Agarrarlas todas e igualarlas en el año 2019 y ver cómo nos fue en la pandemia, cómo sufrimos en la pandemia, cómo fuimos saliendo de la pandemia y cómo pinta este año 2023. Y uno diría, esto digamos es un índice construido, un índice del PIB construido con precios constantes, es decir, las líneas, perdón, yo me voy a empezar a atravesar, las líneas altas ya significan que se superó el nivel de 2019 y por lo tanto esta horrible noche que se prolongó hasta 2021 para muchos países, ya quedó atrás, lo podríamos poner en esos términos. Ya estamos por encima de los niveles de producción que teníamos en el 2019. Y allí podríamos hacer una deliciosa comparación de los distintos países y podríamos hacer una deliciosa reflexión sobre el ciclo político que hay detrás de estos comportamientos. Por ejemplo, el ver que Colombia y Chile tenían en el año 2022 dos eventos políticos importantísimos. En el caso de Colombia, elecciones presidenciales, en el caso de Chile, un plebiscito por la nueva constitución. Ambos gobiernos decidieron, voy a empujar estas economías al máximo para ganar los dos eventos políticos, ambos gobiernos lo perdieron. Y después viene el doloroso ajuste del que podemos hablar, pero no me voy a meter en tantas honduras. Solo quiero decir, esta sería la primera visión. Entonces alguien diría, bueno, pero detrás de eso hay unos estragos inmensos. Entonces vamos a ver algunos de los estragos. Desempleo. Vean ustedes el efecto pandemia y el efecto pospandemia, y alguien perspicaz podría decir, fíjate que ya muchos de nosotros recuperamos el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Y por lo tanto la pandemia está quedando atrás y por allá sí quedó un alto endeudamiento, algunos efectos adicionales, etcétera, etcétera, pero en la dimensión que más nos interesa a nosotros, que es el impacto en el entorno desde el punto de vista social, alguien podría decir, eso quedó atrás. Pero vamos a mirar tres elementos adicionales. Pobreza monetaria. Las cifras pueden variar, las cifras pueden ser distintas, las metodologías pueden ser distintas, hay algunos países para los cuales hay datos sueltos, hay otros para los que está toda la serie, pero vean ustedes el impacto que ha tenido la pandemia y los últimos años en pobreza monetaria. Algunos han empezado a reducir pobreza monetaria nuevamente, pero comparen, por ejemplo, Perú antes y después de la pandemia al nivel de pobreza. Comparen, por ejemplo, Colombia antes y después de la pandemia. En el caso de Colombia, por poner alguna cifra, 40% o 39% son 18 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza. Eso es insostenible, o sea, eso, ahí yo que voy a interactuar en el paradigma de la comprensión, nada, eso es insostenible. Y eso empieza a llevarnos a reflexionar sobre el tema político en un momento. Lo de Argentina es inverosímil. Pandemia, no pandemia, llueva, truene, relampaguee, sea verano, sea invierno. O sea, no sé si ustedes
Recuerdan, Argentina era la economía número 7 del mundo al comienzo del siglo XX. La economía número 7 del mundo a comienzos del siglo XX. Ahorita vamos a hablar, ¿y por qué hago énfasis en eso? Porque como vamos a hablar de modelos políticos y del rol del Estado en ciertos modelos políticos y del rol del sector privado en ciertos modelos políticos, es relevante tener algunos casos a mano. Pobreza monetaria, ahí empieza uno a decir, bueno, el efecto de la pandemia está presente. Y por supuesto se empieza a traducir en fenómenos políticos que vamos a ver en un momento. Como si eso fuera poco, la inflación es uno de los legados perversos de la pandemia. Hay pandemia, hay crisis social y económica, hay exceso de gasto público en Colombia y en Estados Unidos y en Europa, donde ustedes quieran, la famosa expansión monetaria y expansión fiscal. Y esa expansión monetaria y expansión fiscal se le echan unos granitos de problema de los contenedores, se le echan unos granitos de guerra en Ucrania, se le echan unos granitos de agroquímicos y estalla una bomba inflacionaria. Una bomba inflacionaria que está en todo el mundo y está también en América Latina, que algunos han logrado empezar a controlar. Vean ustedes el caso de Brasil, no vamos a entrar en Honduras, no vamos a entrar en profundidades, monetarias, pero empezó a aumentar tasas de interés mucho antes que los demás y logró bajar la inflación. Vean ustedes inflación indómita en Colombia, por ejemplo, inflación indómita en Argentina. Argentina se sale del gráfico y la medimos en el eje de la derecha, todas las demás se miden en el eje de la izquierda. Y ahí uno va diciendo, en mi entorno de trabajo, con esos estragos en la pobreza, con esos estragos en el bolsillo de la gente, yo todavía no sé cómo vive uno con una inflación del 100%. O sea, como economista yo puedo revisar los informes y tal, pero el tema de salir uno en enero y salir en marzo y salir en junio a tratar de comprar lo mismo con una inflación del 100% anual, pues es una cosa inverosímil. Ya lo vivimos en los años 80 con hiperinflaciones en varios países de la región, pero sigue siendo muy difícil de entender. La erosión del ingreso por cuenta de la inflación hace que la cosa sea mucho más complicada. El tablero se movió con mayor pobreza, con mayor deterioro social, con erosión del poder adquisitivo de la gente, con un acento muy grande entre los jóvenes. El desempleo entre los jóvenes es mucho mayor que el desempleo promedio de la población en América Latina. No tengo el dato promedio de América Latina, pero tengo el dato de Colombia. El desempleo entre los jóvenes, entendiendo por jóvenes en Colombia menores de 28 años, es 80% superior al desempleo promedio de la economía. Y uno se pregunta, ¿y entonces por qué salen tantos jóvenes en Chile a armar escándalo? ¿Por qué salen tantos jóvenes en Colombia a armar alboroto? ¿Por qué salen tantos jóvenes? Hay muchos jóvenes cuyo costo de oportunidad es casi cero. El costo de oportunidad prácticamente cero. Y eso, súmenlo ustedes a la pobreza de 40%, de 38%, de 50%, hace que el entorno sea inviable. Es decir, si no nos ha pasado algo peor, es porque tenemos mucha inercia, pero estamos sobre un polvorín literalmente, y eso se empieza a notar políticamente, por supuesto, y eso cambia la naturaleza del Estado con el que tenemos que interactuar como sector privado y la naturaleza del entorno social en el que tenemos que operar todos. Finalmente, algo que decía Alicia en su presentación, la desigualdad. Los niveles de desigualdad, el índice de Gini, ahí puede haber discusiones metodológicas, qué sé yo, pero fíjense ustedes que esto se deterioró en el año 2020, mejoró en algunos casos en 2021, pero es no solamente una vergüenza desde el punto de vista de empatía y solidaridad con los demás, tener índices de distribución del ingreso, índices de Gini superiores al 50%, estamos hablando de Brasil y de Colombia, o superiores al 45%, estamos hablando de Chile en este momento, no en vano, con todo lo que avanzó Chile en los últimos 30 años, no en vano pasa lo que pasa, y Argentina aguanta en medio de la crisis, y Perú va y viene, Perú da muchas más vueltas, pero esto
esto redondea un cuadro absolutamente insostenible. Y lo vemos cotidianamente, y lo sentimos cotidianamente. Y me mueve el tablero. La reflexión de toda esta presentación es cómo se han movido los tableros y ante ese movimiento de tableros, ¿qué se puede hacer? Primer elemento que cambia el entorno, todos esos elementos económicos y sociales. Algunos se recuperan pospandemia, otros quedaron marcados definitivamente. Segundo elemento que cambia en el entorno. Si todos siguiéramos viviendo en el sistema político y económico en el que nos formamos, siendo primero estudiantes, universitarios, jóvenes profesionales y después habiendo hecho toda la gestión profesional que nos ha llevado a donde estamos, sea bueno, regular o malo donde estamos, ojalá sea muy bueno lo de ustedes, pues las cosas serían más sencillas. Yo sé más o menos en dónde estoy parado. Y sé que mi país de hace 5 años se aumentó el gasto público en tanto, pues entonces es ese país pero con un aumento en gasto público, pero ¡prum!, de repente empieza a cambiar el modelo político y económico que prefiere la gente. Voy a mostrar 3 gráficos al respecto. Este es tomado de la revista The Economist. Si todos fueran Uruguay, no sé si aquí hay compañeros uruguayos, ¿no hay? Bueno, lástima, la felicitación va en abstracto. ¿Qué se pregunta a la izquierda? La democracia es preferible que cualquier otra forma de gobierno. Esencialmente lo que me interesa mostrar es el escepticismo sobre la democracia. Nosotros, aquí hay más o menos puede haber 2 generaciones en este auditorio, en términos etarios, pero más o menos todos crecimos con el imaginario de que la democracia es un buen sistema político. ¿Es preferible que cualquier otra forma de gobierno? Pues podríamos ir de arriba a abajo y nos demoramos mucho, arranquemos de abajo para arriba. Honduras, menos del 40% de la gente, Ecuador, menos del 40% de la gente, si el 50 está aquí, el promedio de América Latina está en 50, agarren todos estos países en que la gente dice, no, a mí no me convence que la democracia sea mejor que otros sistemas políticos. Eso quiere decir que el sistema en el que estamos operando no le satisface a la gente sus necesidades esenciales, sean las que sean. Alicia hacía un listado tentativo, puede haber otros, ya miramos unos indicadores, pero esto es de repente mirar el tablero por debajo y verlo resquebrajado. Y no es de repente verlo resquebrajado y decir, oh, qué sorpresa, es empezar a ver 2 o 3 fenómenos que vamos a ver a continuación. Llamo la atención sobre los círculos más oscuros porque son el último dato, 2020. Lo que ellos pintan es 3 años distintos, 13, 18 y 20, para ver el movimiento a lo largo del tiempo. Pero el círculo más oscuro es el que está en el año 2020. Y aquí tenemos, en ciertas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible a la democracia. La pregunta es mucho más violenta, mucho más fuerte. Casi que uno pensaría que estos deberían ser medio complementarios, pero cuando se le pregunta por régimen autoritario ya la gente se pone un poco más prevenida y en todo caso, pues por aquí hay países, Paraguay supera el 20% de la población que dice sí, el régimen autoritario puede ser mejor, hay saltos grandotes como por ejemplo México, que va hacia la línea más oscura. Quiero ver a El Salvador, que no lo había visto. El Salvador está aquí, ahorita vamos a hablar de Bukele, por supuesto. Y en términos generales, algo que dábamos por hecho, y es que el sistema democrático es el mejor, empieza a ser cuestionado. En gran medida, ¿por qué? Ojo a la pregunta. Los que piensan que la mayoría o todos los políticos en su nación están involucrados en actos de corrupción. La mayoría o todos, o sea, no estamos diciendo alguno, la mayoría o todos. Les voy a decir, 88% es Perú, aquí se me voló los numeritos, pero ya aquí ustedes tienen, Perú es 88%. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos 8 años?
Ajá, ¿y eso cómo se explica esa inestabilidad? Bueno, pues se explica entre otras cosas por esa gran fuerza que tiene el Congreso frente al Ejecutivo respecto a otros países de América Latina, con la posibilidad de declarar a alguien moralmente inhábil para ser presidente, una causal de remoción del presidente desde el Congreso, por esa fragmentación del Congreso, por 1000 factores, pero entre otras cosas porque con esta percepción, pues las instituciones son de papel. No, con todo respeto con los amigos peruanos, pero podría decir lo mismo de todos los demás prácticamente. ¿Qué credibilidad hay en la institución, en la contraparte del sector público, en el nuevo funcionario, en el ministro, en el que dicta la política pública? Pues sí, me tocó, porque ¿qué voy a hacer? Me toca ir mañana y hacer la cita y buscar y al fin ganaron y tienen las elecciones y qué sé yo. Pero que me inspiren algún tipo de respeto, credibilidad y confianza con estos indicadores. ¿Quiero decir con todo esto que entonces chao? No. En un momento voy a tratar de pegar 2 o 3 de estas cuerdas, pero está clarísimo, Canadá estaba en la otra lista, pero les doy el dato, el 20% está como por acá y el 88% por acá. Entonces todos estos países latinoamericanos que estamos mostrando están en una situación muy, muy precaria. Y eso ha llevado a que la confianza en la democracia y en el capitalismo se deteriore y se deteriore y se deteriore. ¿Por qué eso nos interpela a todos nosotros? Porque en mayor o menor grado, de una manera u otra, estamos tratando de hacer cosas dentro de un modelo democrático y capitalista. Si desaparece el modelo capitalista, desaparece buena parte de este auditorio. Pero si sigue como va, también desaparece buena parte de este auditorio. Entonces, es clave. Por el bajo crecimiento, por la creciente desigualdad, ¿cómo voy yo a creer en la democracia liberal si en Colombia hay, perdón por la recurrencia de Colombia, pero estas son las cifras que las tengo más frescas. En Colombia hay 50 millones de habitantes y hay 2,5 millones de ninis. Los ninis son menores de 28 años que ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan de manera permanente, no un día, ni 3 días. No estudian y no trabajan y son menores de 28 años. ¿Qué hacen 2,5 millones de personas que ni estudian ni trabajan? ¿Qué hacen? ¿Y qué hace una sociedad con el 5% de su población desconectada de cualquier vínculo de posibilidad de progreso o con la educación o con el mercado laboral? Caput, inviable. La creciente desigualdad y la pérdida de nuevos empleos y todo esto acentuado en las nuevas generaciones hacen que estemos en un tablero tremendamente inestable tirando a inviable. Ascenso del nacionalismo, populismo y autoritarismo. De repente, en las elecciones de nuestros países, aparecen fenómenos que uno dice, bueno, voto por quien sea con tal de que pase tal cosa, o que no pase tal otra. No me importa, me tapo la nariz y voto por, no voy a decir nombres, fulano, mengano, perencejo, y eso es ya la exaltación máxima de la desconfianza en las instituciones democráticas. Voto contra alguien y no por alguien. Y si ese contra alguien es un horror, no importa, voto por ese en todo caso. Populismos, autoritarismos, nacionalismos, y uno puede agarrar a Trump en Estados Unidos, el ataque al Capitolio sigue siendo emblemático de todo lo que estamos hablando. Puede agarrar el ascenso gradual pero persistente de Marine Le Pen, Salvini en Italia, Putin de manera muy distinta en Rusia, Bolsonaro en Brasil y puede agarrar a Bukele en Salvador. Y cada uno de nosotros o ha pensado, así sea por un instante, o conoce a alguien que haya pensado, algo de lo que dicen esas personas me suena a mí interesante. No todo, y qué horror, y el peinado de Trump, y lo que sea, no, terrible. Pero algo de lo que dicen en algún momento me suena a mí relevante para un modelo que está en crisis en lo económico y en lo político.
O vayan ustedes a preguntarle a alguno de los 2,5 millones de ninis que hay en Colombia si no le parece interesante a alguien que dice que hay que cambiar todo. ¿Cómo? No importa, eso ya lo veremos, ¿no? Hay que cambiar todo. Pues sí, mi costo de oportunidad es 0, me voy para allá, ¿qué más hago? Entonces, el ascenso del nacionalismo, el populismo y el autoritarismo son rasgos fundamentales alrededor del mundo y también en América Latina. Y no voy a hacer la lista de norte a sur o de sur a norte de los gobiernos que tenemos con rasgos muy nacionalistas, muy populistas y varios de ellos autoritarios. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque es el tablero en el que jugamos, pero es el interlocutor fundamental. Cuando yo oía que Alicia hablaba de las alianzas público-privadas, no podía dejar de imaginarme que cada uno de ustedes ha ido con su maletín a negociar algún tipo de proyecto con un funcionario público y el de hace 2 años era muy distinto al que tienen que visitar hoy. No solo en su cara, no solo en su edad, no solo en su nombre, sino como en qué clase de persona es esa. Y cuando digo qué clase de persona es esa, no es que yo me crea mejor ni peor, todos estamos metidos en una caja que da vueltas y vueltas y vueltas, pero es distinto, piensa que el Estado es distinto, piensa que el poder se ejerce de manera distinta y piensa muy distinto del sector privado, y a eso voy a ir en un momento. Paralelamente, hay cosas un poco más sofisticadas que salir a la calle y romper todo. Hay cosas un poco más sofisticadas que dar un voto tapándose la nariz, votar por alguien tapándose la nariz, o cosas un poco más sofisticadas que tomarse el Capitolio. Son las ideas y es el ámbito de las ideas. Y de las ideas salen paradigmas. Y los paradigmas acerca del rol del Estado y del sector privado también están cambiando de manera acelerada. Voy a poner solo un ejemplo porque todos y todas, antes de que Alicia me regañe, todos y todas hemos oído este nombre. Y por lo tanto nos es familiar para entender cómo van cambiando las ideas. Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato pues tiene muchas dimensiones para evaluar, pero en el contexto de esta discusión, bueno, la primera y fundamental es que pues es una de las autoras más vendidas, más leídas, más citadas en los últimos años en el mundo y que además hizo gira, como los Rolling Stones en otra época, hizo gira por América Latina en el tercer trimestre del año pasado. Pasó por Bogotá, pasó por Santiago, pasó por Buenos Aires, eventos, etcétera, etcétera. Que no es algo menor cuando tratamos de ver qué clase de ideas están influyendo en el entorno en el que nos movemos. Una de las dimensiones que uno puede evaluar del trabajo de Mariana Mazzucato es la que se pregunta cómo se crea el valor. No nos vamos a detener mucho, pero parte de allí, el valor económico de dónde viene. Nota de pie de página, no viene del sector financiero, por ejemplo, para ella. El sector financiero es más o menos parásito y algunos de los mandatarios de la región reproducen esa visión del mundo, que no voy a entrar ni a cuestionar ni a confirmar. Estoy mostrando que cuando un presidente de un país latinoamericano dice que el sector financiero es parásito de la economía, se nos cambió bastante el campo de juego, ¿sí o no? Y no lo dice sotoboche, lo dice tan. O Mariana Mazzucato misma lo dice. Pregunta clave, ¿de dónde viene el crecimiento? Porque si hace 5 minutos decíamos que una de las decepciones de la democracia liberal es el bajo crecimiento, más la mala distribución del ingreso, la pobreza, la falta de oportunidades y empleos, pero el bajo crecimiento para arrancar, alguien que se pregunte otra vez, 2 siglos después, ¿de dónde viene el crecimiento? Es alguien que la gente oye, a ver, pero un momentico, se nos acabaron las ideas de cómo crecer, ¿de dónde viene el crecimiento? ¿Cómo se genera la innovación? Perdón una vez más por dar datos parroquiales, pero en Colombia la productividad total de los factores durante lo corrido de este siglo, 23 años, no ha crecido poquito, no ha crecido 0, ha tenido crecimiento negativo, la productividad total de los factores. ¿Con eso uno qué hace? No hay manera de crecer la torta para todos
con esa baja productividad y por lo tanto la pregunta sobre la innovación vuelve a ser clave. Alguien dirá, pero esas eran las preguntas que se hacían Adam Smith, David Ricardo, los fisiócratas, que se hizo en un momento Marx desde una perspectiva que no sé qué. Se está repitiendo la rueda de la historia. Piketty habla del capital, Marx hablaba del capital. Pues sí, son preguntas cuyas respuestas todavía no son satisfactorias. De otra manera no tendríamos Ginis del 55%, crecimientos insuficientes, desempleos y pobrezas escandalosos. Y esto es fundamental, pregunta de Mariana Mazzucato. ¿Cómo pueden trabajar juntos el sector público y el sector privado? Cuando en cada una de esas capitales por las que hizo gira, en agosto del año pasado, en septiembre del año pasado, Mazzucato, había en la agenda una sesión a puerta cerrada con el mandatario de turno. Este tema era el que más se discutía. Y cuando hoy nuestros interlocutores en el sector público de cada uno de nuestros países hablan del nuevo rol del gobierno en el crecimiento y en el fomento del desarrollo, y hablan de las misiones, como Mariana Mazzucato habla de las misiones, y puede haber otros autores, estoy poniendo apenas un ejemplo, están hablando de una lógica distinta a aquella en la que nos movimos durante muchos años. Un corolario de todas estas reflexiones de Mazzucato es el Estado empresario. Uy, ¿cómo así? Entonces el Estado con el que yo interactúo ya no es el que dicta las políticas y reglas del juego en las que yo me muevo y hago mi labor de fundación en el ámbito social y económico, sino que cambió de sombrero y ahora con ese sombrero yo cómo me debo relacionar con él y cuál es mi ámbito de trabajo. El Estado empresario no se limita a resolver las fallas de mercado. Es decir, aquellos ámbitos en los cuales el Estado ejerció su labor durante los años 80, 90 y tempranos 2000, que es, aquí hay una tendencia al oligopolio, trato de corregirla. Aquí no hay competencia suficiente, trato de corregirlo. Aquí faltan bienes públicos, infraestructura, carreteras y no sé qué, porque no es rentable, ahí meto los recursos de la banca del desarrollo. Esos son correcciones de fallas de mercado. Pero no se limita a resolver fallas de mercado. El interlocutor del otro lado del escritorio va a decir, ¿y por qué eso que hace tu empresa no más bien lo hace mi gobierno, que además con 3 o 4 reformas tributarias, lo voy a crecer monumentalmente? Y si logro agarrar ciclo político, me voy a quedar aquí 20 años. Entonces, ¿por qué no hablamos de otro lenguaje? Alinea intereses y crea incentivos. Cojamos el caso paradigmático que usa Mazzucato en alguno de sus libros de cómo llegó el hombre a la luna. Llegó con una gran actividad de parte del Estado apoyándose en el sector privado. Tú sabes hacer cohetes, tú sabes hacer trajes espaciales, tú sabes hacer no sé qué, pero yo armo todo, alineo intereses y creo incentivos. Falta quien sepa hacer zapatos de grasa. Hago el incentivo para que al cabo de 8 años ya tengamos eso inventado. Pero soy yo el Estado el que organiza la producción y le compra bienes al sector privado, no prescinde del sector privado, lo articula, lo promueve, lo desarrolla, pero yo tengo el presupuesto. Punto y aparte, si ustedes, o mejor dicho, nota de pie de página, si ven algo parecido en algunas de las discusiones sobre sector salud, en Colombia, en Chile, en México, sector pensiones en Colombia, en Chile, en México, todo esto se expande, no es solamente el ámbito del trabajo social y la producción, sino la asistencia social, la seguridad social, etcétera, etcétera. Las misiones son el mecanismo fundamental para Mazzucato, que es la forma como el Estado vincula al sector privado, crea incentivos, pero bueno, digamos, esto para quien la haya leído. Y cierro el ejemplo, no me voy a tener más en Mazzucato, pero es el ejemplo más visible de cómo es que piensa esta persona que yo nunca había visto en este escritorio durante 15 años de haber venido acá y que me sale como con una manera de ver un poco curiosa, pues puede ser que sea así. Pero esta clase de planteamientos dejan grandes preguntas sobre la mesa todavía sin responder. Primero, ¿qué piensa el sector privado de esto?
Las fundaciones y los funcionarios de las fundaciones y los líderes de las fundaciones, yo a veces me los imagino como los emisarios, los enviados del sector empresarial latinoamericano a unos territorios inhóspitos. Entonces, el sector empresarial, sí, el EBITDA, el ROE, el ROIC, pero, jue madre, no vamos a poder poner la planta en tal zona porque es zona de conflicto y allá hay una gente que pide una carretera y entonces hay que hacer algo. Ha sido designado para ir a resolver ese problema de alguna manera. Y esos emisarios y emisarias, veo que hay muchas emisarias, esos emisarios y emisarias han vivido 15, 20, 25 años dando sus reportes. Vuelven de la zona complicada y dicen, no, se ha logrado tal cosa, se logró tal otra, y se logró hacer la carretera. Listo, perfecto. ¿Y lo demás cómo es allá? No, eso es distinto, es raro, es hostil, es inhóspito. Ok, evita, ROE, ROIC, etcétera, etcétera. Y de repente, la pandemia y los cambios paradigmáticos prenden un bombillo que ilumina todo ese territorio inhóspito. Ahora ustedes son los que saben. Ahora ustedes son los que conocen esa realidad. Ahora ustedes son los que han lidiado en la interacción público-privada. Ahora ustedes son los que han tenido que ir a apagar incendios. Y ahora los CEOs dicen, entonces la responsabilidad social es distinta. Entonces ahora hay que pensarla de una manera distinta. El ESG es algo más que lo que dice BlackRock y no sé qué. De repente los focos están sobre ustedes para bien y para mal, porque son quienes han hecho el puente con esta realidad compleja que además está cambiando. ¿Qué piensa el sector privado de esto? Cada uno de ustedes tendrá una respuesta. Yo ahorita les voy a dar un par de respuestas que se ven ahí por encima. ¿Cómo aplicar estas ideas sin recursos fiscales? Es decir, todos felices, listo, vamos a hacer una misión a lo Matsukato para transformar el mundo. Y resulta que no hay plata suficiente, somos países pobres, no creció la productividad, si se quedan 20 años pues de pronto endeudan a este país más de la cuenta y lo descuadernan, etcétera, etcétera, pero no hay suficiente plata. Y sobre todo, ¿cómo evitar que haya corrupción y captura del Estado? ¿Es la primera vez que se piensa en el Estado como un actor fundamental en el crecimiento económico? Por supuesto que no. Y en América Latina, por supuesto que no. ¿Y de qué ha estado permeado muchas de esas experiencias? No todas, de una gran captura del Estado por parte de grupos de poder y de un gran nivel de corrupción. Entonces, como volver a ver la película de los años 60 y 70, la película de gran participación del Estado en la economía antes del consenso de Washington, y decir, esa película tenía unos villanos. Yo me acuerdo que yo la vi, había una gente que se robó todo y otra que se hicieron no sé qué y eso no funcionó y no sé qué. No, pero es que cambiamos el elenco y cambiamos de alguna manera el guión. Y es que si no lo hubiéramos cambiado daba lo mismo, estamos en esa realidad. Entonces más vale no ver la realidad con una lente sobresimplificadora. Tranquilos que la última sección es de 1 minuto. Porque el quehacer lo van a poner ustedes, no yo. Paralelamente, uno sigue consultando sus textos y yendo a los seminarios y revisando y fui al último, no sé qué y sí sé cuánto. Y va viendo la historia de lo que hemos denominado nuestro día a día. El viejo concepto del reto social en América Latina ha tenido un altísimo componente de asistencialismo y algún nivel de exotismo. Ustedes son como el Indiana Jones que va por allá, las cosas rarísimas y vuelven. Y hay que ver los libros, los coffee table books que hemos visto en América Latina, de parte de fundaciones en los últimos 30 años. Unas cosas inverosímiles, desde valiosas, muchas de ellas valiosas, pero las bacterias en el Amazonas y qué sé yo, y 50.000 cosas que confunden el exotismo. Vi algo muy raro allá y entonces lo voy a exaltar en un libro que le voy a regalar a todos mis clientes, hasta el asistencialismo.
¿Que la carretera no se puede hacer? Bueno, sentémonos a ver cómo es la cosa con la Junta de Acción Comunal y veamos cómo es la cosa con la Junta de Acción Comunal. Esto es muy distante a lo que tenemos que hacer, pues, o tienen que hacer hoy en día ustedes, como vamos a ver en un momento, creo yo, en mi humilde opinión. Y mientras tanto los nombres han ido cambiando. Que no, que el capitalismo a secas es horroroso, entonces ahora vamos a hablar del stakeholders capitalism, donde yo tengo en cuenta a todos, a los proveedores, a los no sé qué, a las partes interesadas, a las etcétera, etcétera, o la innovación social corporativa, y han ido cambiando los nombres y cambiando los nombres y los conceptos, y de pronto agarremos uno que engloba muchas cosas, agarremos dos, pero uno sobre todo, que es el auge del ESG. Arranca por allá en el año 2004, el auge del ESG, donde yo agarro componentes medioambientales, que es una variable que no hemos metido aquí, con el apremio del cambio climático y quizás el suicidio de este modelo de desarrollo. Si uno le para bolas a lo que dice en París y lo que dijeron en no sé dónde y si sé cuánto, estamos caminando hacia el abismo. Quizás sea como la metáfora de la olla que van calentando y todos adentro calentándonos, literalmente. Arranca en el año 2004 más o menos, pero agarra un auge monumental en el 2009 y 2010. ¿Por qué? Porque en el 2009 y 2010, con la crisis financiera, salen a flote la codicia, la ambición, la arrogancia del capital. En la crisis financiera internacional y en la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en la crisis inmobiliaria en España y no sé qué, sé cuánto, aparecen los villanos de la película más reciente, con todo, totalmente pintados los villanos, avaros, codiciosos, metiéndose en las políticas públicas, logrando grandes beneficios, estafando a la gente, la cosa subprime, la venta de hipotecas subprime, es horroroso toda esa historia que vivimos. Entonces el capitalismo queda seriamente cuestionado. Y allí a muchos de ustedes o sus pares los sacaron a escena. Hay que salir y le duplicamos el presupuesto, veamos a ver qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y esta sigla, medio ambiente, temas sociales y gobierno corporativo, no vamos a hablar mucho de gobierno corporativo, pero si buena parte de los problemas de 2009-2010 se dieron por mal gobierno corporativo, pues también hay que trabajar en gobierno corporativo, se vuelve el eslogan, más que eslogan, se vuelve paradigma de moda. Un momentico que me fui para el otro lado. Con visiones distintas. Voy a citar a JP Morgan, que tiene cosas muy valiosas y otras no tanto, pero sobre todo revela una manera de ver las cosas. Tómenlo con la reserva que merece o con la admiración que merece, para unas cosas sí, para otras no. JP Morgan dice, tener una plantilla feliz y productiva eleva la productividad. Es decir, una visión del ESG, en concreto del ESG, del tema social, es, ¿ustedes creen que eso es gastarle plata botarla a la caneca? Mantener a los trabajadores contentos eleva la productividad. Entonces hay que medirlo y hay que ver si eso es cierto o no. Segundo, sirve para mantener la reputación. Después del 2008-2009 y del cuestionamiento sobre el capitalismo, que ha agarrado desde allá hasta el día de hoy, lavar la reputación no es poca cosa. Tercero, ahora vamos a ver que vino la contrarrevolución, que dice nada de lavar reputaciones. Diversidad, igualdad e inclusión pueden incluso elevar la productividad, otra vez tratando de pegar el mundo de los que incursionan en el ámbito social y el ROE, el EBITDA, el tal. Y una cosa importantísima de reciente desarrollo, los inversionistas prefieren empresas que privilegian el ESG y el AS dentro del ESG. ¿Quién no ha seguido de cerca alguna teleconferencia de BlackRock? Muchos, aparentemente. ¿Quién ha seguido de cerca una teleconferencia de BlackRock? Fondo de inversión poderosísimo que maneja grandes recursos y que evalúa cada vez más a las empresas en las cuales mete los recursos con el criterio de ESG.
No, pero son unos yuppies horrorosos, pero tienen su sensibilidad, entonces miran las empresas con ESG y entonces deciden de esa manera. El ESG se metió en los criterios de inversión de los grandes fondos internacionales. Los fondos que manejan como criterio el ESG son fondos que rinden más que otros hoy en día. Listo. Que rinden más que otros hoy en día, aunque su discurso haya perdido alguna fuerza. Eso se muestra al ver el valor de los fondos. Sin embargo, hay una creciente desconfianza hacia, permítanme decirlo, me disculpan, hacia ustedes, ¿no? El libro, el coffee table, un momentico, ¿cuánto es que vale ese coffee table de los pájaros del Amazonas? ¿Y cuánto vale no sé qué? ¿Y qué es lo que lograron hacer? ¿Y la carretera cómo fue que la hicieron? ¿Y la relación con la Junta de Acción Comunal? Creciente desconfianza hacia las empresas, con las teorías de que lo que se está haciendo es lavar la imagen de las empresas a través de la gestión de responsabilidad social. Y afirman los que saben que solo funcionan las estrategias ESG genuinas, es decir, si no están alineadas con los valores de la empresa, es inevitable poner el caso que todo el mundo pone, empresas de la minería, dentro de las cuales tengo muchas empresas que admiro, otras no tanto, que tiene una serie de valores y su área de responsabilidad social o su informe de ESG parece que fuera escrito por otras personas. O sea, uno lee el informe anual y son 80 páginas de un estilo y las últimas 20 de otro, y los escribieron como dos personas distintas. Si no están alineados los valores, es totalmente contraproducente, porque la gente se da cuenta y la gente dice, están lavando nombre a través de eso. Hemos pasado por 3 grandes etapas de la responsabilidad social. La 0.0, la de los que no hacían nada, ni les importaba nada. Y sigue siendo muy consultado el video de Milton Friedman de los años 70, borroso en YouTube, donde dice que el trabajo de las empresas es dar ganancias. Que otra cosa será el Estado y otros se responsabilizarán de otras cosas. La función de las empresas y de los empresarios es dar ganancias. Ese era el RS 0.0. La responsabilidad social 1.0, control de daños. Que no se puede hacer la carretera, vayan. Le duplico su presupuesto, vayan ustedes a ver. Y el 2.0, hay que meterle el hombro al problema y resolverlo. ¿Cuál de los problemas? Agarren ustedes cualquiera de los que vimos en los primeros 10 minutos. Cualquiera, inequidad en la distribución del ingreso, los jóvenes, los ninis, el desempleo entre los jóvenes, el problema de la pobreza, cualquiera. Para resolverlo, no para controlar daños. En un tablero que se va moviendo. 2 ideas finales. Hay una contrarrevolución frente a la responsabilidad social empresarial y el ESG. Insisto, algo que dije hace un rato. Hoy en el Congreso de Estados Unidos cursa un proyecto de ley para prohibirle a los fondos como BlackRock tener en cuenta criterios de ESG a la hora de invertir la plata. Porque se percibe que eso distorsiona la asignación de recursos en la economía. Todo esto sale de Texas, entre otras cosas, porque las petroleras dicen, un momentico, ¿qué es esa moda de que ahora la plata no viene para acá porque producimos petróleo? Van donde sus políticos van al Congreso y en el Congreso, ante todo ponentes republicanos, dicen, ojo, los fondos, sobre todo algunos que tengan que ver, por ejemplo, con pensiones públicas, etcétera, etcétera, no pueden tomar criterios ESG para invertir sus recursos, porque eso está distorsionando la asignación de recursos y les está dando mucho poder a los demócratas. Esa última frase no la dicen en el micrófono. Ahí está el caso del ESG. Último slide. De lo que hemos visto, cambió mucho el entorno. Está cambiando el entorno, está cambiando el interlocutor, están cambiando los problemas, se me está moviendo el tablero. Está cambiando mi rol dentro del grupo, dentro del segmento empresarial. Está cambiando la percepción del empresario por parte de mi interlocutor en el sector público. Antes me veían con admiración, ahora me ven con cierto desdén y en algunos casos con desprecio. Las reformas en Colombia se están cocinando sin consultarle al sector privado involucrado.
les digo eso, en salud o en pensiones, no sientan a los interlocutores del sector privado para dar una idea de cómo van cambiando las cosas. Con todos esos cambios, el maquillaje, el RS 1.0 ya no sirve. Y podía ser que hace 10 años no sirviera, pero hace 10 años la inercia mantenía la democracia liberal andando y el capitalismo liberal andando. Hoy el capitalismo liberal, en el cual se mueven las empresas de las cuales ustedes manejan las fundaciones, está tambaleando en el mundo y en América Latina. Por lo tanto, un pellizco viene bien para no seguir insistiendo en el maquillaje, sino decir, aquí hay un problema distinto, hay que encarar de manera distinta todo esto. Segundo, las estrategias alineadas con el modelo de negocio son fundamentales. Si yo tengo un modelo de negocio depredador, si tengo un modelo de negocio explotador, si tengo un modelo de negocio indiferente a los problemas, y mi unidad tiene que lavar la cara haciendo no sé qué, y la Junta de Acción Comunal, y vaya usted mire a ver cómo resuelve eso, fregados. Eso es insostenible. En un entorno con 40% de pobreza, 2,5 millones de ninis, etcétera, etcétera, etcétera. Distribución del ingreso, Gini, por encima del 50%. Las estrategias deben estar alineadas con los valores de la empresa. Y finalmente, sostenibilidad. La sostenibilidad no es mantener el entorno en el que nos hemos movido. Hoy, con los cambios políticos, con la emergencia poderosa del autoritarismo, el populismo y la posibilidad de acabar con el modelo de democracia liberal, la sostenibilidad se traduce en supervivencia del modelo de iniciativa privada y libertad de mercado. ¡Ay, cómo es de exagerado ese señor! Dice que está en juego la democracia, dice que está en juego la economía de mercado y el modelo de gestión privada. Pues yo no sé en los países en los que se mueven ustedes qué tan en juego estará. En otros de los que están en América Latina está muy en juego. Y si no, díganme ustedes cómo cambió la interacción con el sector público en los últimos 2 años en cada uno de los países de ustedes. En algunos casos más, en otros menos. Y cómo cambió la actitud del sector público hacia las empresas, el quehacer privado, los gremios y las fundaciones de las empresas privadas. El tufillo de desdén y desprecio es perceptible en toda la región. Por lo tanto, creo que esto es fundamental. Entonces, eso era, Sandra. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias a ti. Te invito a que te quedes con nosotros para la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Abrimos entonces este espacio de preguntas y respuestas. Mientras ustedes les envían todas las preguntas a través de Zoom a nuestro compañero Andrés Chaur, vamos a dar el espacio para que sea acá que empecemos a desarrollarlo. Levanten por favor la mano quienes tengan alguna pregunta o si tienen la tarjeta escrita también por favor nos señalan para empezar a leer sus preguntas y Mauricio las responderá. O un diálogo, el aporte. Yo creo que acá entonces quedó bastante claro, nos vamos a la parte digital. Ah, no, mentiras, acá tenemos una pregunta. Señora, dame un segundo, ya te llevan… Te van a dar un micrófono. El micrófono. Ah, no, te van a dar una tarjeta. No, si hay un micrófono por acá. Danos un segundo porque de manera virtual también quieren escuchar tu voz. Ah, bueno, gracias. Mauricio, muy interesante tu presentación, la lectura del enfoque al que nos enfrentamos no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Y yo creo que ahí hay un fuerte componente del avance tecnológico que no vi muy explícito acá y en donde hoy nada es secreto, todo se conoce masivamente, más se demora en suceder una cosita que en enterarse toda una red.
es importante también tener en cuenta este juego de la tecnología y las redes de comunicación y de información sociales, porque es lo que prácticamente hoy al mundo fundacional también nos tiene en pleno movimiento frente a la reacción de los problemas, además porque no nos digamos mentiras, en las empresas siempre hemos trabajado de manera reactiva antes que preventiva, y cuando se nos avanza con esa dinámica, la integración o la información social, pues definitivamente nos ponen aprietos. También es cierto que las redes sociales son para nosotros una herramienta fundamental y que a todo este panorama como tan crítico que nos has presentado, pues tenemos también la oportunidad de salir al paso con una excelente integración como esta red y también con un manejo muy específico de lo que queremos comunicar de manera asertiva. Era eso. Muchas gracias. Yo no puedo estar más de acuerdo porque sin duda empiezo por estar de acuerdo en que ese tema no estaba presente en la presentación y es una gran ausencia. Pero también estoy de acuerdo en la importancia de entender cómo es la dinámica de la comunicación y sus efectos sobre los equilibrios de poder en las redes sociales y en ese ámbito tan distinto. Es decir, ustedes pueden volver a ser los emisarios que van allá a la zona inhóspita, etcétera, etcétera, a ver cómo se va a pactar con la Junta de Acción Comunal el desarrollo del centro, de no sé qué, si sé cuánto, y después de haber hecho eso y toda una estrategia de comunicación con 5 PowerPoints y focus groups y no sé qué, entra un mensaje por el celular que levanta a todo el mundo y lo empiezan a mirar a uno como si fuera un marciano. ¿Qué pasó? Y uno después de la sesión se da cuenta que alguien dijo algo de la empresa en la que yo estoy representando y ¡zas! Entonces, definitivamente, ese ámbito y ese tablero hay que incorporarlo a este análisis de cómo cambian los entornos de la persuasión para lograr la efectividad de la propia acción, con el funcionario público, con la comunidad, con la persona que va a ser en cada caso relevante. Y ese es un mundo todavía en plena transformación, eso es lo que lo hace más difícil. De esta manera entonces… Hay una pregunta aquí. Mira. Ok. Bueno, perdón. Tú decías que hay un alto porcentaje de jóvenes que no están en nada, que no están ni en educación ni están trabajando. Esto es preocupante porque los jóvenes no son el futuro, son el presente y son el futuro, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que un pesimista no es más que un optimista bien informado. Si tenemos un escenario pesimista en este momento y si los jóvenes no están ni estudiando ni haciendo nada, vemos que el escenario futuro va a ser peor todavía. Ahora, ¿qué recomiendas? ¿Cómo nosotros las empresas podrían, digamos, generar espacios de participación del joven para que el escenario no sea tan pesimista en el futuro? Porque el Estado no es una permanente en el universo, pues. Entonces, ¿cómo las empresas podrían trabajar o apoyar para que esto pueda cambiar? Muchas gracias. Una observación sobre los jóvenes y el intento de respuesta. Hay una dimensión en la que van pasando cosas a la vez que van creciendo los ninis. Y es que uno dice, ¿de dónde salen todos esos jóvenes para las maras en Centroamérica? ¿De dónde sale todo el material humano para que en Colombia sigan creciendo los cultivos ilícitos? ¿De dónde sale el material humano para, etcétera, etcétera? La criminalidad se expande en América Latina. En América Latina el nivel de homicidios es altísimo comparado con la proporción de la población en el mundo. Se concentran los homicidios en América Latina en gran medida porque esta es una puja entre lo institucional y lo formal y lo ilegal. Y hacia allá se puede estar moviendo o se está moviendo buena parte de este segmento de la población. Ahora el intento de respuesta, ¿qué se puede hacer desde el sector empresarial? En gran medida el desempleo entre los jóvenes es el doble o el 80% más que el desempleo promedio en Colombia, pero en otros países de América Latina puede ser una proporción de órdenes similares por la irrelevancia de la educación. Es decir, la transformación productiva, no obstante que no es tan grande en América Latina, es mucho más veloz que la transformación de la formación del capital humano. Y hoy un joven dice, bueno, ¿de verdad esperan que yo me endeude
y le dedique 5 años de mi vida a ser un profesional en contaduría o 4 años o qué sé yo, y salir y no encontrar absolutamente ningún trabajo, como he visto a mi tío, a mi primo y al hermano de mi amiga? ¿Qué les pasa? No es viable hacer eso. Entonces, el énfasis, diría yo, está en 2 cosas. Uno, adecuación pertinente, lograr educación pertinente, perdón, no adecuación, sino educación pertinente, que no se logra fácilmente con el sector público, porque el sector público tiene una gran inercia y unos intereses distintos en muchos casos a lograr la educación pertinente. Y en segundo lugar, la posibilidad de reflexionar por un momento en que el cambio tecnológico para aumentar productividad de pronto no es la mejor estrategia para la sostenibilidad. Es decir, si yo tengo enfrente la posibilidad de invertir en una superplanta en la zona franca de no sé dónde, que me va a ahorrar no sé cuánto trabajo, y tengo la posibilidad de hacer algo distinto con esa plata y veo que el entorno en el que me estoy moviendo se está derrumbando lentamente, creo que el tomador de decisiones, que no son ustedes, pero ustedes van del territorio inhóspito y le hablan al oído ahora a un CEO que ve la cosa de manera distinta, creo que la reflexión debe ser también distinta. Y bueno, ni hablemos del ChatGPT y todo eso, ha sensibilizado mucho a la gente el preguntarse, wow, ¿el avance tecnológico nos lleva al abismo o nos lleva al cielo? Y creo que la respuesta no está clara todavía. Muchas gracias. Mauricio, tenemos Señora. preguntas de manera virtual, entonces bueno. escuchemos a Andrés con la pregunta que tenemos a través de Zoom. Andrés. Hola Mauricio, bueno, muchísimas gracias a Mauricio y también a Alicia por ese interesante panel. De hecho, aquí virtualmente ha estado bastante nutrida el diálogo y las conversaciones y todo ha estado girado en torno al cambio de paradigma que tú estabas mencionando, Mauricio, y este cambio de paradigma que nos compete a todos nosotros como sector empresarial y como fundaciones, gira alrededor de estas nuevas competencias, de este nuevo diálogo interregional, de la importancia también de la colaboración que tenemos que seguir fomentando. Eso lo comenta Gisela Paredes. Y hay 2 preguntas que de alguna forma lo podremos sintetizar, sería para Mauricio, y es, ¿qué sugiere hacer para potenciar las alianzas público-privadas en los países en que el contexto político está en crisis aguda y crónica? Un ejemplo concreto sería el caso de Perú, que tú lo estabas mencionando. Y la misma persona, Caro Vargas, nos estaba preguntando qué experiencias de ESG en Latinoamérica podríamos resaltar. Sería eso para sintetizar todo el diálogo que estamos teniendo ahora mismo virtualmente. Lamentablemente mis respuestas no van a ser buenas, porque creo que las transformaciones del entorno son tan grandes y tan diversas entre países que una fórmula única para todo este auditorio es una trampa, no funciona. Las especificidades de cómo está cambiando el entorno social y el entorno económico y el tipo de gobierno en cada uno de nuestros países, aunque tienen todas las mismas tendencias que pintamos acá, hacen la diferencia para saber cuál es el modelo que a mí me funciona y cuál no, y para saber en qué medida existe posibilidad de innovar en este tema de la responsabilidad social. Lo que sí creo que es fundamental es no perder de vista que el asistencialismo no funciona, que una estrategia que no sea coherente con los valores de la empresa no funciona, con lo cual si los valores de la empresa no son conducentes a la sostenibilidad de un modelo económico y social que perdure, estamos fritos. Pues aquí es que nos ha traído esa clase de gestión política, social, pero también empresarial. Y finalmente, el que haya un elemento de sostenibilidad económica, que es el opuesto al asistencialismo. Si yo logro empoderar, volvemos a las capacidades de las que nos hablaba Alicia, y a la vieja metáfora, en lugar de entregar pescado, enseña a pescar. Y allí volvemos al tema de la educación, claramente, y de la formación relevante para el trabajo. Entonces, lamento no poder ser más específico, pero creo que las variables cambian tanto de país a país, aunque todas tengan las mismas tendencias, que sería una trampa decir, mira lo que hizo no sé quién en Brasil, porque pues no.
Bueno, muchas gracias. Mauricio, a ti muchísimas gracias. Un aplauso.